Justamente para evitar el contagio comunitario, el restaurante Sichuan Impressions, en sus 3 locaciones, le está tomando la temperatura a sus clientes y desinfectando las mesas, entre otras medidas preventivas ante esta epidemia mundial. Cada vez que llega algún empleado, le toman la temperatura 2 veces al día, también a los clientes, para asegurarse de que no se siga propagando esto que escuchamos ahora en las noticias del virus. Tal como informamos ayer, cientos de pasajeros del crucero Grand Princess pudieron desembarcar en el puerto de Oakland. Los primeros en hacerlo fueron los 21 infectados con el coronavirus. Se estima que más de 400 pasajeros fueron trasladados a distintas bases navales dentro del estado. El desembarco total de los 3.500 concluirá mañana. Sabemos que nos van a dar el examen en algún momento y ya estamos preparados que vamos a estar por lo menos 14 días en alguna base. La situación en Washington es mucho más preocupante y sus autoridades en conferencia de prensa informaron sobre las nuevas medidas que se están tomando en el estado que tiene el mayor contagio. Justamente los efectos del fatal virus continuaban siendo devastadores en el centro de cuidado para gente de la tercera edad, Life Care Center, cobrando 19 muertes y aumentando a 31 residentes infectados. En las próximas horas, la Junta Escolar del Distrito Unificado de Los Ángeles se reunirá para concluir si declaran estado de emergencia o no en su jurisdicción. Hasta el momento, ya se han limitado los viajes estudiantiles. Ese reporte desde el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Soy Jorge Miramontes. Regreso contigo. Y regresas para brincar a la costa este, donde han enviado a la Guardia Nacional a la ciudad de New Rochelle, en Nueva York, donde hay un brote del coronavirus. Hay 108 casos confirmados allí. También se reportó la primera muerte por coronavirus en el estado de New Jersey. Y, por supuesto, los estragos en la economía también se están haciendo sentir. Vamos de inmediato con nuestro corresponsal en Nueva York, Diego Arias, que tiene más de lo que está pasando en el día de hoy. Diego. María Celeste, aquí en el área triestatal los casos de coronavirus se han triplicado en los últimos 5 días. En Nueva Jersey, el gobernador declaró estado de emergencia y en el Bronx, una niña de 7 años es hasta ahora la paciente más joven con el virus. Por segundo día consecutivo, el pánico por el coronavirus sacude la economía mundial. Desde el mercado bursátil, donde no se veían pérdidas como estas desde hace 11 años, la caída del precio del petróleo por una guerra comercial entre Arabia Saudita y Rusia, y las aerolíneas, que están cancelando vuelos porque muchos de sus aviones están volando casi vacíos. En Washington, el presidente Trump se reunió con congresistas republicanos para hablar de sus ideas para estimular la economía, un posible recorte en los impuestos federales, lo que dejaría a los trabajadores con más dinero en su bolsillo. Pero ni los mismos miembros del Congreso están inmunes al coronavirus. 6 congresistas han decidido permanecer en cuarentena voluntaria después de haber estado en contacto con alguien que resultó tener el virus. 2 de los congresistas tuvieron contacto cercano con el presidente. Esta tarde, cuando le preguntaron al presidente si ya se había examinado contra el coronavirus, el primer mandatario dijo que no le parecía gran cosa, que se examinaría, pero que se siente extremadamente bien de salud. El virus también está afectando los centros religiosos. En la capital del país, el rector de una iglesia episcopal que repartió la comunión y saludó con la mano en una misa con unas 550 personas, dio positivo por coronavirus. Como el desinfectante de manos escasea, el estado de Nueva York creó su propia línea de antiséptico, que es empacado por los presos de todo el estado. 100,000 galones de desinfectante serán distribuidos a diario en las escuelas, organizaciones sin ánimo de lucro y agencias del gobierno. Varias universidades del área han cancelado sus clases y otras, como la Universidad de Columbia, están ofreciendo clases virtuales. En Nueva York, Diego Arias, Telemundo. Y hoy el director del Centro para el Control de Enfermedades dijo que el nuevo epicentro del coronavirus es Europa. Toda Italia, como saben, está en cuarentena. Han implementado medidas extremas para contener el virus. Eso quiere decir que 60 millones de personas están prácticamente encerradas en casa. Me acompaña nuestro corresponsal Javier Martínez desde Italia. Javier, cuéntanos todo. Italia vive uno de los momentos más delicados de su historia desde la Segunda Guerra Mundial. El gobierno ha bloqueado el país hasta el 3 de abril. La decisión es justa. Está prohibido salir de casa sin un motivo grave. Si no se cumple, puedes ir hasta 3 meses a la cárcel y tener una multa de $234.
La decisión desató el pánico en algunos lugares y muchos fueron al supermercado para abastecerse. En Italia se han prohibido incluso las misas, pero el Vaticano retransmite la del Papa por internet para dar esperanza. Francisco ha pedido hoy a los curas que tengan la valentía de acercarse a los enfermos para ayudarles. Perché abbiano il coraggio di uscire e andare dagli ammalati portando la forza della parola di Dio. Esta mañana se ha cerrado también la Plaza de San Pedro y ha sido una sorpresa porque hasta ahora la clausura se limitaba a los espacios cerrados. Mayra y Gabriela han viajado a Roma desde Los Ángeles con sus mamás. Soñaban con visitar la Basílica de San Pedro, pero ya no será posible. Bueno, ahora ya que estoy aquí, no siento el miedo. Creo que ha sido más confusión alrededor de los cambios que se han impuesto de no poder visitar a los lugares importantes como la Basílica, pero miedo en verdad no. La situación es más difícil en los hospitales donde hay pocas camas libres y los médicos deben elegir a qué paciente ayudar y a qué paciente no darle cura sanitaria. Eso es muy duro, saber que tienen que elegir entre a quién salvar y a quién no, pero tristemente esa es la situación con esta epidemia. Javier, quería preguntarte, un anestesiólogo de Italia que habló con el Corriere della Sera, que es el periódico principal de Italia, dijo que precisamente lo que tú acabas de mencionar ahí, que es una situación como de guerra en los hospitales. ¿Estás de acuerdo con esa aseveración? Es lo que dicen los expertos, los que han visto la situación de los enfermos. Dicen que a veces tienen que decidir entre un paciente que tiene una edad y otro que tiene más posibilidades de salir adelante. La situación es muy dura en Italia, vivimos en una situación muy especial. El país, como ven, las calles están mucho más vacías de lo habitual, pues es un país habituado, acostumbrado a encontrarse cientos de personas por la calle y la verdad es que se te encoge el corazón al ver que falta gente por la calle, que la gente te mira con miedo cada vez que toses. Vivimos en una situación, piensa por ejemplo que el presidente de la región del norte de Italia, de la Liguria, ha pedido que sean aún más duras las medidas, que se cierre todo excepto los supermercados y las farmacias para acabar definitivamente con este virus. ¿Cómo el pueblo recibe la información? ¿Cómo se enteran? ¿Cómo les dan las instrucciones? ¿A través de la radio, la televisión? ¿Cómo está funcionando eso? Sí, aquí los medios de comunicación están haciendo una labor excelente en el transmitir no solo las medidas, sino también que las medidas se tienen que vivir con serenidad, en explicar que pues es absurdo esto de ir a los supermercados e intentar vaciarlos porque está asegurada la presencia de medicinas y la presencia de alimentación. También, por desgracia, pues las fake news están también dando fastidiando a la gente y a través de WhatsApp o de Facebook pues también se están levantando pues algunos bulos que no ayudan a resolver una situación que es muy difícil, María Celeste. Muchas gracias, Javier. Por eso vamos a estar en solo minutos con los expertos respondiendo sus preguntas con información corroborada. Pero mientras tanto vamos a la China, donde surgió el coronavirus y parece que lo peor de la epidemia ya pasó por allá. 3 de cada 4 pacientes infectados se están recuperando y los hospitales provisionales que se construyeron, como ustedes recuerdan, en tiempo récord, están siendo desmantelados. Vamos con Inma Escribano, que está en Macao, China, con más. Así es, María Celeste, aquí poco a poco vamos volviendo a la normalidad después de haber pasado semanas encerrados. Las medidas eran tan estrictas que cuando uno salía la policía incluso te pedía que volvieras a tu casa. Las mascarillas, eso sí, siguen siendo todavía obligatorias. A las puertas de una pandemia global, en China los contagios se han logrado contener. Sus medidas draconianas impuestas en todo el país están surtiendo efecto. Durante 3 días consecutivos solo se han registrado unos pocos casos en la ciudad de Wuhan. Hasta allí, el epicentro del brote, ha viajado hoy Xi Jinping, donde ha podido comprobar el trabajo realizado por médicos y enfermeros. Mientras la situación vuelve a la calma aquí, en el resto del mundo los nuevos casos del coronavirus continúan creciendo exponencialmente. Hay extranjeros en China que se alegran de haberse quedado. Siguen funcionando los supermercados,
hospitales y farmacias. Ahora la situación ha dado un giro y es China la que ha empezado a frenar la llegada de viajeros de otros países. Aquellos que llegan desde Irán, Corea del Sur o Italia, entre otros, les toca hacer cuarentena de 14 días en un hotel. El gobierno quiere a toda costa evitar casos importados del coronavirus al país. La guerra contra el COVID-19 se libra ahora sobre todo en Occidente. Desde Europa se ha pedido a los países que cancelen los eventos multitudinarios. No todos hacen caso, eso sí, mientras Irlanda ha anulado el icónico desfile de San Patricio, en España se mantienen eventos masivos como las fallas en la ciudad de Valencia. La Organización Mundial de la Salud recuerda que está en manos de los ciudadanos y de los gobiernos controlar este virus letal. Afortunadamente ya se puede hacer vida normal, incluso se puede ir a tomar uno un café. Aún así, el gobierno aquí no baja la guardia. Las autoridades han creado una aplicación especial para controlar a los ciudadanos y saber si han estado o no en lugares de riesgo. Inma Escribano, desde Macao para Telemundo. Bueno, y cada día nos llegan muchísimas preguntas de los televidentes que quieren saber más sobre el coronavirus. Aquí me acompaña la doctora Leilani Irizarry, que es médico generalista, y el doctor Claudio Tuda, que es especialista en enfermedades infecciosas, ambos del Centro Médico Mount Sinai aquí en la Florida, para discutir todo lo que se sabe del coronavirus hasta ahora. Y bueno, hay tantas preguntas que hacerles. Primero quería preguntarles sobre lo que tiene que ver con los síntomas. Sabemos que los síntomas a la mitad de las personas que contraen el virus le empiezan a los 5 días. Eso lo dice un nuevo estudio salido en el día de hoy. Y al resto, ya a los 12 días, se le manifiestan a los que se han contagiado. Sin embargo, la cuarentena es de 14 días, pero dicen que hay incluso un caso en la China que llegó a tener el virus a los 27 días de haber tenido contacto con una persona enferma. ¿Cuál es la realidad aquí? Bueno, en general, la mayoría de los pacientes desarrollan síntomas en las primeras 2 semanas. Eso es lo que se dice un outlier, una excepción más que la regla. Pero en general, la mayoría de los pacientes desarrollan los síntomas en las primeras 2 semanas. Una de las cosas que todo el mundo en las casas está preguntándose ¿es el coronavirus más mortífero que la influenza, que tantas vidas cobra anualmente? Bueno, estamos comparando dos enfermedades similares, pero a la vez muy distintas. El COVID-19 es un virus relativamente nuevo para la especie humana, y obviamente no podemos controlarlo, ni vacunarlo, ni tratarlo, ni dar profilaxis como podemos con la influenza. Entonces también depende la edad. Si eres tal vez una persona joven, menos de 50 años, tal vez la influenza va a ser más mortal para esos pacientes, pero sí sabemos que luego de los 50, 60 años, 60 en adelante, pues la mortalidad es mucho más alta con el COVID-19. Una pregunta que ha sido consistente a través de nuestras redes sociales de Al Rojo Vivo. ¿Cuándo yo sé que tengo que ir al hospital? Esa es una pregunta un poquito no controversial, pero vamos. Sabemos que lo más importante es la prevención, ¿no? Y sabemos también que hoy por hoy las pruebas que tenemos se están dando a pacientes con síntomas más severos. Porque, vamos, si yo tengo un catarro que puede ser COVID-19 y quiero hacerme la prueba, lo más seguro que sea la de emergencia, no te haga la prueba. Entonces lo que le estamos pidiendo a la gente es, mire, si usted se siente enfermo y está preocupado, por favor, llame a su médico, ¿verdad? Y si usted cree que ha estado expuesto al COVID-19, quédese en su casa, no salga, no vaya a la oficina de los médicos, no vaya a sala de emergencia, a menos que sus síntomas sean severos. ¿Qué quiere decir severos? Falta de aire, fiebre alta, síntomas de neumonía, ¿ok? Y si está en la duda, llame a su médico de cabecera, que seguro que ellos le van a decir qué hacer. Porque lo más importante es tratar de contener ahora el virus, porque van a haber casos que están caminando y lo que tienen es un catarro. Entonces, queremos tratar de si estás enfermo, quédate en tu casa, ¿no? Sí, para que los hospitales no se vayan a colapsar ante la demanda. Y ciertamente hay que tener mucha información de parte de ustedes, porque el coronavirus está documentado que después de que pasa cierta etapa, pues ya salvarse de él es mucho más difícil. Por eso es que es tan importante que nosotros sepamos cuándo asistir al hospital, doctor. Sí, lo más importante, como la doctora comentaba, es la mayoría de los pacientes la enfermedad es muy mínima. Fiebre y tos, y 80% o más de los pacientes se recuperan. La idea sería, si uno piensa que ha estado en contacto con alguien con el COVID, con el virus, y se siente enfermo, quedarse en casa. Cuando empieza la falta de aire es cuando debería
concurrir al hospital. En este momento los hospitales no tenemos nada que ofrecerle a la mayoría de los pacientes porque no hay un tratamiento aprobado para esta enfermedad. No hay tratamiento y en este momento no hay pruebas para diagnosticarlo. De eso vamos a hablar al regresar de una pausa, que es el tema más controversial de esta epidemia que está pues sacudiendo al mundo entero. Vamos a una pausa al regresar. Daño fulminante e irreversible que el coronavirus causa en varios órganos del cuerpo en casos extremos. Hay que señalar eso. También lavarse las manos es algo que es una ciencia, no es mojárselas y salir corriendo. Vamos a explicarles la forma correcta de hacerlo. Y tenemos mucho más en este programa dedicado al coronavirus que es para ustedes.
Bueno, continuamos en vivo con este programa especial que también se está transmitiendo vía digital en nuestras redes sociales y vamos a hablar sobre uno de los temas más espinosos de esta crisis del coronavirus y es la falta de pruebas aquí en los Estados Unidos, porque sin pruebas no se puede determinar cuántas personas hay enfermas y por lo tanto no se puede determinar qué medidas, a qué nivel deben llegar las medidas para controlar el contagio. Así que es algo de suma importancia. Increíble que el propio secretario de Salud de los Estados Unidos dice que él no sabe cuántas pruebas se han llevado a cabo. Sin embargo, aunque no hay un número exacto, sabemos que es una cantidad ínfima en comparación a otros países que no necesariamente son superpotencias como este, y eso pues preocupa. Hace un rato el presidente Trump dijo que había que mantener la calma y que todo se iba a disipar. Sin embargo, aquí nuestros expertos dicen que no es tan fácil, que el coronavirus no se va a disipar, que tenemos que ser proactivos y por lo tanto la información es poder. La situación de las pruebas, faltas de pruebas, ustedes en su hospital y en sus prácticas no tienen cómo determinar si un enfermo está enfermo o no porque no han llegado a donde tienen que llegar, doctora. Las pruebas que se están utilizando hoy día básicamente son para los pacientes más enfermos, las envía el CDC. Ayer aprobaron básicamente para Quest y LabCorp las pruebas básicamente privadas. Pero hay un problema de logística. ¿Quién va a administrar las pruebas? ¿Dónde se van a administrar las pruebas? ¿Van a llegar los pacientes a sala de emergencia? ¿Se le va a dar a todo el mundo que cree que tiene el COVID-19? Y también las enfermeras sabemos que no están preparadas. Tienen que protegerse. Y no tienen el equipo. Exactamente. Y por lo menos muchas oficinas de médicos hemos decidido que hasta que no sepamos que hay una protección, ¿verdad?, para nuestro staff antes de hacer la prueba, no la vamos a hacer en la oficina, porque tiene que haber un tipo de logística detrás de esta prueba, ¿no? Doctor Tuda, esta es una guerra avisada. Se sabe hace semanas y semanas que esto iba a ser necesario y que podríamos llegar a donde estamos ahora. ¿Qué dice usted al respecto? Bueno, con respecto a la preparación del hospital, el hospital está preparado. Tenemos los materiales, estamos todos informados, educados y estamos alertas a la situación. Y estamos reconociendo a los pacientes que potencialmente pueden poseer la enfermedad. El tema pasa, como comentaba la doctora, por ahora estamos limitados en los estudios que podemos hacer porque dependemos del Departamento de Salud. Cada vez que tenemos un paciente potencial, tenemos que llamarlos, presentarles el caso y ellos lo aprueban o no el estudio. Eso es lo que es hasta hoy. Como decía la doctora, entre hoy y en los próximos días los laboratorios privados van a empezar a hacer las pruebas y todavía no sabemos el turnaround, cuánto va a llevar el resultado, si va a ser en 24 horas, 48, 72 horas que tengamos los resultados. O sea, por ahora nuestra situación, si identificamos un paciente, los tenemos que aislar hasta que tenemos los resultados de la prueba, que por ahora nos llegan los resultados entre 2 y 3 días. Usted dice que el hospital está preparado. Quería preguntarle, porque una de las cosas que se ha discutido es, con lo que se está vislumbrando que puede suceder, la falta de ventiladores. Sabemos que esta es una enfermedad respiratoria que afecta directamente a los pulmones, de eso vamos a hablar en breve. Y sin embargo, sabemos que en Estados Unidos hay 62,000 ventiladores a través de los hospitales. Eso quiere decir que si esto se dispara como podría suceder, como ha pasado en otras partes del mundo, pues no habrían suficientes. Y esto es de vital importancia porque en los ventiladores es que se ponen los casos más graves. Seguro. Con respecto a la insuficiencia respiratoria, ¿cuántos pacientes van a llegar a ser en ese estado? No lo sabemos. Creo que lo más importante para llegar a esa situación es limitar el avance de la enfermedad. Y ¿cómo haríamos eso? Es con el confinamiento de las personas a la medida que vamos testeando. Cuando vamos testeando y reconocemos que una paciente está portadora del virus, tiene que estar en cuarentena en la casa y no salir. Esa es la idea. Creo que basado a lo que decíamos anteriormente, cada paciente que piensa que puede tener la enfermedad, quédese en casa. No salga de casa. Esa es la forma de aislarse y que de esa forma el virus no se propague. Y de proteger el sistema hospitalario para que los que realmente están enfermos reciban la atención que necesitan. Vamos a una pausa y al regresar les vamos a mostrar en detalles cómo el coronavirus en los casos extremos puede ir aniquilando órgano por órgano del cuerpo. También la forma de lavarse las manos correctamente. Y vamos a hablar con la representante de la Organización Panamericana de la Salud sobre muchas cosas, sobre qué están haciendo otros países que Estados Unidos debe emular ante esta emergencia, entre otras cosas.